El impulso provoca rompimiento. El impulso, con esto me refiero a que comenzás a darle, y cuando sentís vas agarrando impulso y vas cobrando ímpetu. El ímpetu tiene una característica, que una vez agarras ímpetu, ya entonces entras en la siguiente ley, que es la de la inercia, y la inercia es la que te lleva y cada vez más rápido. Entonces, quiero comenzar explicando qué es la oración de rompimiento. Y primero debo de explicar qué es romper. Romper significa separar con violencia y de forma repentina, en pedazos o en parte, una cosa. Con la oración ocurre lo mismo. La oración de rompimiento genera una ruptura abrupta, que significa que ¡bum!, inmediatamente, violenta y repentina, de todo aquello que te está deteniendo en este momento en tu vida. Chicos, si quieren ponen el ventilador aquel, pero no sé si se van a elevar. O si no, se sientan un poquito más para acá, porque el aire acondicionado acá, donde miran que están esas cositas moviéndose, ahí hay aire acondicionado. Entonces ahí hay uno, ahí atrás. Pero ustedes deciden. Entonces te decía que de manera similar la oración de rompimiento genera una ruptura abrupta, violenta y repentina de aquello que te está deteniendo y te empuja más allá de las limitaciones y te da libertad en el Señor. La oración de rompimiento debe hacerse de manera persistente y consistente hasta que percibamos que algo se rompe en el ámbito espiritual y hasta que se manifieste ese algo en el ámbito natural. Y entonces a eso me refiero con la oración de rompimiento. Con la oración de rompimiento, nosotros comenzamos a jalar de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo invisible, hacia lo natural. Entonces te estoy graficando lo que significa orar, pero al decirte orar, no tengo en mente la oración religiosa, una oración repetitiva, sino que tengo en mente la oración de comunión con Dios. La oración de comunión con Dios no es una oración que uno comienza y termina con un amén. La oración de comunión con el Señor es una oración constante durante todo el lapso del día, el transcurso del día. En ningún momento tú dices amén porque estás en comunión con Él y en cualquier instante te conectas y sigues en su presencia orando y recordando aquellas cosas por las cuales estás batallando o luchando en oración. Entonces nosotros jalamos por medio de la oración de lo sobrenatural a lo natural hasta que hay una demostración visible y tangible del poder sobrenatural de Dios o de su provisión. Por lo tanto, la oración de rompimiento requiere las siguientes habilidades. Por eso no cualquiera practica la oración de rompimiento. Si tú quieres orar de esa manera poderosa y ver resultado en tus oraciones, tienes que desarrollar la habilidad de perseverar, soportar, presionar, resistir con vehemencia, estar firme, orando constantemente al Señor. La oración de rompimiento exige de nosotros que nosotros seamos diligentes, pero de una manera implacable, que seamos tenaces, que seamos audaces, que incluso seamos inoportunos delante del Señor con la oración. Entonces tú debes desarrollar una fe que se caracterice por la terquedad. Estoy usando ese término porque el término que se usa teológicamente es obstinación. O sea, tú debes de desarrollar obstinación, pero yo no digo sos una persona obstinada, o alguien no me dice a mí sos una persona obstinada, me digo sos terco. Entonces por eso estoy diciéndote que este tipo de oración, tú necesitas volverte terco,
¿Qué significa eso? Un terco es alguien que no se mueve y que se mantiene, o tenga o no tenga la razón, firme en lo que cree o en lo que está diciendo. Esa es una persona terca. Bueno, ahora esa terquedad volvámosla positiva y delante de Dios tenemos presentado algo y Señor, 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 Señor. El problema con la mayoría de los hijos de Dios es que comenzamos a orar, luego seguimos orando y como no vemos respuesta, no vemos un resultado, nos aburrimos y dejamos de orar. Y la mayoría se rinde cuando justo ya faltaba un poquitito más para que hubieras el milagro. Entonces, debes desarrollar una fe que se caracterice por la terquedad, que sea audaz y que no tengas miedo a desafiar lo que se presente delante de ti. Por eso la Escritura dice, no sé si este es el versículo, pero ya no tengo ahí. No es este. Dice la Escritura, oren sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17. También dice en Romanos 1:17 que nosotros debemos ir de fe en fe. Y entonces en el ámbito sobrenatural se mueve en base a principios, a patrones espirituales. Y uno de esos principios en el reino es la oración de rompimiento. Y la ley la oración de rompimiento opera bajo la ley de la acumulación. Entonces tú oras y estás acumulando, oras, acumulas, oras, acumulas, oras, acumulas, oras, acumulas. Lo que sucede es que la mayoría de la cristiandad desconoce que cuando oramos vamos acumulando. Y entre más acumulamos, más poder se está generando en la oración. Esa es la razón, al no entenderlo, que la gente se da rápido por vencida al estar poniendo una petición delante de Dios. La Escritura dice bien claro que nosotros vamos de fe en fe. Eso lo dice en Romanos 1:17 y en 2 Corintios 3:18 dice que nosotros vamos de gloria en gloria. O sea, de fe en fe, de gloria en gloria. Todo eso habla de acumulación. Esto es como que si la oración le hubieran generado o creado alrededor una represa inmensa. Una vez un gringo me dijo, ¿no me acompañás a Cobán? Que voy a ir a entregar unos folletos evangelísticos. Y nos vamos en avioneta, me dijo. Y en avioneta llegamos de media hora a 45 minutos. Está bueno, dije, y me fui, nos juntamos en el aeropuerto, entramos, nos subimos a la avioneta, íbamos 4 personas. Yo nunca había viajado en una avioneta y sinceramente es horrible, especialmente en la avioneta que a mí me tocó, pues. En esa avioneta hacías un brazo aquí, tocabas una ventanilla y hacías el otro aquí, tocaba la otra, era una cosa pequeña. Y entonces nos elevamos, yo sentía que endeble ustedes. Y comenzamos a volar. Y de repente dice el gringo, ¿han oído hablar de la represa de Chicxulub, la que está por allá? Sí. ¿Han oído hablar de la represa de Chicxulub? Dice. Sí, dijimos nosotros. Esa la construyó Romeo, el gringo sabía. Esa la construyó el presidente Romeo Lucas y que no sé qué. ¿Y por dónde está, le dije? Está más o menos de aquel lado. Y entonces se mira una cosita así pequeñita en la distancia, era la represa. ¿Quieren conocerla de cerca? Dice el gringo. Pero íbamos, está bueno, vamos a... ¡Pum! Deja venir la avioneta. Yo sentí que todavía el gringo se comienza a matar de la risa, que todos nos aterrorizamos cuando la avioneta se... Y quedamos justo encima de la presa de Chicxulub. En ese tiempo el agua estaba en un bajo nivel. Pero imagínense ustedes, ¿para qué es una presa? En la presa se acumula agua, y agua, y agua, y agua, y se vuelve como un lago artificial. No inmenso, pero sí grande, ¿verdad? Y en ese lago artificial entonces levantan las esclusas y van dejando que pase el agua a las comunidades de acuerdo a la necesidad. Pero siempre están esas compuertas que se abren o se cierran
para dejar pasar el agua que se ha acumulado durante el invierno y que puede ser que genere electricidad también, aparte de provisión de agua. Y entonces imagínense ustedes que la oración es como una presa, donde está llenándose de agua, solo que tú estás orando, 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 y cada vez hay más. En el invierno está esa cosa cerrada y cuando llega al embalse suficiente comienzan a liberar agua, pero cuando hay inundaciones, cuando el agua no deja de caer, cuando hay tormenta, han habido casos en algunos lugares donde la represa se llenó a tal grado de agua que las esclusas no aguantaron la presión del agua, las paredes que son gigantescas no soportaron y la presión del agua ¡pum!, las rompió y aquello terminó en una inundación espantosa. Imagínate que eso es la oración de rompimiento. Tú estás acumulando, 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 y cada vez hay más, solo que tú ahora lo estás graficando en tu mente, y esa oración persistente es la que te va a permitir ver milagros en tu vida. Glorita, ¿cómo está cayendo el agua? ¿Sí? Ok. Está mucho mejor. Quiero contarles un milagro que el Señor me permitió experimentar el 15 de septiembre. Estábamos con mi familia, fuimos a desayunar y a un lugar muy bonito y que está así entre montañitas y se mira muy lindo, todo verde y el campo, etcétera. Y hay juegos para niños. Y entonces terminamos de desayunar y nos fuimos al área de juegos y ahí estuvieron jugando mis hijas con sus primos y sus primas y en medio de ese jugar yo vi a una familia indígena, y cuando digo indígena lo digo con todo respeto, ¿verdad? Y estaban allí, era un señor, una señora, una joven y un niño como de 2 años y un niño como de 9. Y está ahí la familia jugando. Y yo con mis hijos o columpiándome en un de esos columpios gigantescos, ¿verdad? O también había de esos columpios que tienen una llanta. Y estábamos ahí divirtiéndonos, estábamos pasando bien. Y dentro de los juegos había una casita a la que los niños se subían, había un puente de madera que son muy comunes y terminaba en un lugar donde había un tubo para que los niños se resbalaran, pero realmente estaba alto, pues una distancia realmente alta para niños pequeños, ¿verdad? Imagino que eso estaba para patojos de 12, 13, 14 años, ¿verdad? Entonces veo que el niño de 9 años de la familia que estaba ahí se subió. Yo estaba atendiendo a mis hijos, a mis hijas, cuando veo que el niño pasa el caminito, el puente de madera, llega al tubo, pero cuando vi que se agarró del tubo, yo lo vi inseguro. Uno llega al tubo y agarra, te frenzas y shun, te resbalas y te terminó la experiencia, ¿verdad? Pero vi que el patojo se agarró y que miraba y al fin se lanza. Solo se agarra, se lanza y se desprende, ustedes. Y ¡pam! Cayó y reviró y terminó en el suelo. Entonces cuando vi eso, esperaba yo una reacción más rápida de los papás, ¿verdad? O de la familia. Y miro que todos se le quedan viendo como que si nada. Entonces yo salí corriendo, llego con el patojo y como la familia estaba más cerca que yo, en mi corrida y el avanzar lento de ellos, yo llegué solo unos segundos antes de la familia. Entonces el niño está ahí tirado y la mamá le dice, ya, levántate, levántate, levántate. Y le digo, tranquilícese, primero voy a revisar qué tiene, ¿verdad? Y el patojo, ay, ay, está tirado en el suelo. Le pido que se termine de acostar, le comienzo a revisar los tobillos y le siento los tobillos feos. Esta parte de aquí así, los tenía quebrados. El patojo se cayó, era gordito y ¡pum! 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 Y entonces cuando veo, yo no le podía decir al niño, estás quebrado,
porque el niño estaba aterrorizado. Yo le digo, estás quebrado, y se pone peor. Entonces solo me le quedo viendo a los que supuse yo que eran sus papás, y les mostré, le moví así los pies. Ellos ya pusieron atención con seriedad, y entonces dije, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hagas un milagro en este instante. Y le agarré los pies al niño y dije, en el nombre de Jesús, se te enderezan los tobillos ahora. Espíritu Santo, haz un milagro ahora, en el nombre de Jesús. Y el patojo estaba ahí tirado en el suelo, la familia viéndome. Y entonces le digo al niño, te vas a levantar. No, ¿te acuerdas cuando tú tenías miedo de que te lastimaste el brazo? Es horrible. Pues el niño estaba así, no se quería levantar porque él sabía y sentía lo que le había pasado, pues, ¿verdad? Le digo, cuando yo te diga, te vas a poner de pie. Y el patojo me miraba así con incredulidad, ¿verdad? Entonces lo agarro de las manos y le digo, a la cuenta de 3 te levantas. 1, 2 y 3. ¡Ay, ay! Tranquilo, tranquilo. Ya se puso de pie. Camina despacio. Y comenzó a caminar. ¿Verdad? Ahora te vas a sentar. Y lo senté. Move los pies. Y los movió. Y el que moviera los pies era señal de que estaba bien, ¿verdad? Porque uno quebrado no puede hacer nada. Entonces le digo, el Señor te sanó. Y la familia estaba muda, ¿verdad? La familia del niño. ¿Están viendo? Y yo le digo a los papás, por respeto, ¿verdad? Y por lo peligroso de los tiempos, le digo a los papás, dele un abrazo. ¿verdad? Y el papá viene y le hace, dele un abrazo. Le digo a la señora, esperando algo más de la señora, dele un abrazo a su hijo, ¿verdad? Y hace lo mismo. Entonces vengo yo y le digo, dame un abrazo, mi hijo. Y el patojo me ve y se me lanza, era un gordito, ¿eh? Y me abrazó. Y lo abracé, yo sentí la gratitud del niño en ese abrazo. Le ministré el amor del padre y le di un beso en la cabeza. Y me doy vuelta y le digo a la familia, familia, el Señor Jesús ha hecho un milagro, le sanó los pies a su hijo. Y me di la vuelta y me fui. Seguimos con mi familia ahí un rato, luego llegó el momento de irnos, comenzamos a subir, y ya cuando habíamos llegado a la parte de arriba, cerca del parqueo, oigo yo que está diciendo, Señor, 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 y me doy la vuelta, y es una de las personas de esa familia. Me dice, dice mi papá que le des un número de teléfono porque mi hermano está bien de los pies. Y dice mi papá, y le di mi número de teléfono. Al día siguiente, al mediodía, me llamó la patoja para contarme que Dios había hecho el milagro, que su hermano estaba bien de los pies. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria. Entonces, cuando estamos hablando de la oración de rompimiento, uno tiene que ser audaz, uno tiene que ser valiente. A mí me tiemblan las rodillas, a mí me da miedo. Yo pienso, y si no ocurre nada, pero sinceramente, a estas alturas de mi vida, ¿qué me importa lo que esté diciendo mi mente? ¿Qué me importa lo que diga mi alma? Yo sé que mi alma va a decir cosas que van en contra de la fe. Y con esa mentalidad, entonces en el nombre de Jesús me lanzo, y cuando me lanzo, el Señor respalda. Escucha esto. Jesús enfatizó la necesidad de la oración de rompimiento, el ser persistentes en la oración, en el siguiente versículo, Lucas 18:1. Y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Según yo había cambiado la presentación, pero me está saliendo la misma. Me refiero a que cambié varios versículos, pero voy a ver. No me dan un chancecito. Así me siento yo cómodo.
¿Todavía están aquí? Esta sí es. Perdón por este lapsus. Entonces aquí sí me aparecían los versículos que te estaba diciendo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, primero, nosotros debemos entender por qué es importante ser persistentes en la oración. Porque a través de la oración nosotros tenemos comunión con Dios y nuestra relación con el Padre se incrementa. Y en segundo lugar, nunca debemos de abandonar la oración, porque hay milagros que nunca sucederán, situaciones que nunca se van a resolver en tu vida, puertas que jamás se abrirán a menos que tú persistas en oración, a menos que tú seas insistente y estés orando, a menos de que tú insistas en la oración, vas a ejercer la suficiente presión para provocar un rompimiento en el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual nosotros deberíamos de orar constantemente, pero también porque la presión en el Espíritu rompe la materia. Y perdona que te hable en esos términos, ¿verdad? Pero la presión de la oración en el Espíritu provoca tanta fuerza que termina rompiendo y produciendo un milagro en lo material. Y la manera más sencilla que yo te puedo explicar la persistencia en la oración es con las gotitas aquellas que hay cuando uno entra a una gruta, a una cueva donde hay filtración de agua por milenios de años. Uno mira unas rocas inmensas y una gotita insignificante cayendo sobre la roca. Y esta la persistencia de la gotita que termina siendo un hoyo. Con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, la gotita hizo un hoyo en la roca. Así es la persistencia. Tú estás dándole. Parece inofensiva, parece que no va a provocar nada, pero cuando sientes al final, la persistencia, la perseverancia, hace que la dificultad o la circunstancia más fuerte se destruya y se rompa por el poder de la oración. Este es el modelo de los primeros cristianos. Ellos aplicaron esta ley mientras Herodes se llevó preso a Pedro, lo metió a la cárcel, y mira lo que sucedió. Hechos capítulo 12, versículo 5, Biblia, Jerusalén. Dice la palabra de Dios. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba sin cesar, dice la Reina Valera, pero te puse la Jerusalén porque dice, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Pedro estaba preso, era uno de los líderes de la iglesia que estaban haciendo. Este es el capítulo 12 del libro de los Hechos, y la iglesia comenzó en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Entonces aquí ya la iglesia estaba desarrollada. De repente es Pedro capturado, lo meten en la cárcel, y ya estando preso, la iglesia dice que comenzó a orar de manera insistente por Pedro. Y me imagino que la gente reunida, aquellos 120, decía, Señor, por favor, haz un milagro, libera a Pedro, Señor. Y se lo decían y lo clamaban, y imagino que adoraban al Señor, y de manera constante en su mente lo que había es, Señor, haz un milagro. Ponga en libertad a Pedro. Y entonces los creyentes clamaron poniendo demanda delante del cielo por el apóstol Pedro. Pedro estaba a punto de ser ejecutado, pero la demanda de la iglesia lo mantuvo vivo para que su propósito apostólico fuera cumplido. Mira lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 12, versículos 6 al 10. Esta es la oración de rompimiento en acción.
Te lo voy a leer porque es demasiado largo para ponerlo en la pantalla. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus manos. Yo quiero que sincronices este pasaje con la oración insistente que está haciendo la iglesia en el aposento alto de la casa de Juan Marcos. Ellos están orando: Señor, haz un milagro, y la respuesta viene de manera sobrenatural. Dios envía un ángel, el ángel se materializa, se le aparece a Pedro y le dice: levántate. Y cuando Pedro se levanta, se le cayeron las cadenas de las manos. Después el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo Pedro pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad estaba sucediendo. Pasaron la primera puerta y luego la segunda, y llegaron hasta la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Pedro está preso, la iglesia no deja de orar insistentemente, el ángel se materializa, levanta a Pedro, las puertas se abren de manera sobrenatural, y en un instante ya nadie pudo detener el impulso de la oración de rompimiento, porque con seguridad la oración de rompimiento provoca resultados. Las oraciones por Pedro fueron tan persistentes que trajeron libertad desde el ámbito de lo invisible a lo visible, y no importó lo grueso de las paredes de la prisión, no importó lo grueso de los barrotes de su celda, no importó qué tan gruesas eran las cadenas, eso no significó nada ante el impulso de la oración. Así que si hay algo en tu vida que está detenido, hay algo en lo que tú piensas que Dios no tiene una respuesta o que Dios no te ha escuchado, sigue acumulando, sigue acumulando, sigue acumulando, sigue acumulando, sigue orando. Esta gente oró por Pedro de una manera insistente hasta que lo sobrenatural estuvo por encima de lo natural, y el gobierno del reino de los cielos cobró vigencia y se produjo el milagro. ¿De qué manera? Pedro fue puesto en libertad. Y escucha lo que dice que sucedió después. Dice la Escritura, Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínate esa oración, estar orando, orando, orando hasta que ¡boom!, se sintió un temblor en el lugar. Lo que yo creo que está claro en este pasaje es que las leyes naturales pueden interrumpirse y dar lugar a las leyes espirituales, y éstas toman la autoridad y el control. Y te muestro unos ejemplos rápidamente de la oración de rompimiento. Tenemos el caso de Daniel en el capítulo 3, versículos 24 y 25. Y mira lo que pasó. Los han echado al horno de fuego. Tú conoces la historia. El rey está observando el espectáculo, y de repente el rey se queda sorprendido y dice: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí estamos delante de algo sobrenatural. Estos 3 hombres eran gente de oración. Estos 3 jóvenes seguramente antes de entrar y ya adentro, ellos siguieron clamando, y para su sorpresa el fuego no les hizo nada. ¿Estás en medio de una situación difícil? Sigue orando.
También esto se ve en el profeta Daniel. Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel vio directamente cómo el mundo espiritual tomó autoridad sobre el mundo natural cuando fue lanzado al pozo con los leones. Los leones estaban hambrientos, lanzan a Daniel, él cae en medio de los leones y no le hicieron absolutamente nada. Ese es el poder de la persistencia operando. Y el resultado fue el siguiente, Daniel 6, 20 al 28. Dice, y acercándose el rey Darío al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui encontrado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacarlo del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se encontró en él, porque había confiado en Dios. La oración de rompimiento provoca un impulso. Tú comienzas a orar, a orar, a orar, a orar. Cuando sientes ya ese impulso, ya te tiene en movimiento. Ese movimiento está generando una acumulación. Esa acumulación comienza a generar presión. Y la presión llega a ser tan grande que la cosa que estaba estorbando la respuesta que Dios tiene para ti, se rompe y tú ves un milagro. Todo comienza con la constancia, la persistencia y la perseverancia. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. Y así con tus ojos cerrados, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿qué tan perseverante has sido en la oración? ¿Qué tan insistente sería la palabra? Hay un objetivo de oración, hay algo que a ti te interesa, hay algo por lo que tú has estado clamando, pero no has orado lo suficiente, no has acumulado lo suficiente. Y quiero compartirte este versículo que es clave, así con tus ojos cerrados. Eclesiastés 11:3 dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. La lluvia es el resultado de la acumulación de nubes. Se comienzan a acumular, a juntar las nubes, cada vez más, más. Y entre más nubes hay, tú ya no las miras blancas, las comienzas a ver grises. Y entre más aumenta la cantidad de nubes, tú ya no las ves grises, sino las ves negras. Y cuando tú ves las nubes negras, sabes que una tormenta se avecina. Y entonces eso es lo que tú debes de hacer. Acumular, acumular, acumular. ¿Qué tanto has acumulado? Estoy seguro que a algunos de los que están aquí les falta tan poco, un poquito. Solo esfuérzate un poco más para ver el rompimiento en esa área de tu vida. Solo esfuérzate un poquitito más. Tu bendición está a punto de ser derramada. Estos son tiempos de rompimiento. Basta ya de derrotas. Y con tus ojos cerrados te animo a que te pongas de pie por un momento. La oración de rompimiento necesita ser activada.
Si queremos cambiar el estado de enfermedad, de pobreza, de depresión o de maldición, necesitamos crear suficiente impulso en el espíritu a través de la oración, hasta que alcancemos un punto en que las leyes de este mundo cedan y den lugar a un rompimiento. Y en el nombre de Jesús, si tú necesitas un rompimiento en algún área de tu vida, yo te animo en el nombre de Jesús que levantes en oración esa área donde necesitas ese milagro. Ahora. Y repite conmigo. Y vas a repetir esta oración creyéndolo. Yo declaro ahora mismo que mientras estoy orando, se comienzan a romper las cadenas de adicción, de soledad, de depresión, de tristeza, de desempleo, de sufrimiento, de cáncer y de pobreza en tu familia, en el nombre de Jesús. Y comienza el Espíritu Santo a moverse en tu vida a partir de este instante. Y en el nombre de Jesús declaro que somos una iglesia que ha activado el poder de la oración de rompimiento. Y en el nombre de Jesús, toda maldición sobre tu vida y de tu casa se rompe ahora, se destruye en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos ha estado estorbando y deteniendo, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, se rompe ahora, 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 se rompió lo que nos ha detenido. Y en el nombre de Jesús desatamos tu bendición sobrenatural y la multiplicación sobrenatural. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.